Buenos días, bienvenidos nuevamente al curso de diseño de estructuras de cero. En esta sesión vamos a continuar con lo que estábamos viendo la sesión anterior, referente a lo de la especificación en el caso de la compresión. Por ahí estábamos platicando, habíamos visto antes de empezar la parte de la especificación, platicamos sobre, sobre esto de la longitud ariostrada lateralmente, ¿no? Platicamos, vimos algunos casos, ¿no? A lo mejor esto quedó un poco confuso, espero que no haya quedado muy confuso. Pero bueno, el hecho es de que el aporte a la capacidad, cuando teníamos una viga que aporta arrastramiento lateral, ¿sale? Es bastante, ¿no? O sea, nos da muchísima más capacidad que lo que teníamos originalmente cuando la tenemos libre, ¿de acuerdo? Vimos estos posibles pandeos, ¿verdad? Cómo se podría pandear. Y luego vimos cuando tenemos sistemas que necesitan que trabajen en conjunto, dos columnas en este caso, dijimos, bueno, podemos ponerles algunos diafragmas, ¿no? Y algunos arrastramientos, ¿no? Para poderla hacer que trabajen en función, en conjunto, perdón. Luego vimos la parte de torsión, platicamos un poquito sobre qué es la torsión no plana, qué era CW, ¿de acuerdo? ¿Qué cuantificaba CW? Cómo calcular CW, y también platicamos un poquito sobre J, ¿verdad? Aunque esto ya lo debieron de haber visto ahí en su curso de resistencia de materiales, ¿no? Por ahí, luego empezamos a ver lo que sería ya la especificación propiamente. Empezamos con la parte de E1. Platicábamos sobre las capacidades, o sea, cómo calcular esa capacidad P subíndice N. Y dijimos que estaba basada en los estados límites aplicables, ¿no? Y que los estados límites aplicables iban a estar dados de la tabla E11. Luego platicamos sobre longitud efectiva. Dijimos que estaba basado en la relación de esbeltez. Dijimos que esta relación de esbeltez no debería de exceder 200, preferentemente, o sea, sí se puede, pero no es recomendable. Y dijimos que acá lo íbamos a trabajar en base al apéndice 7, en base a lo que vemos tradicionalmente, ¿no? Es lo que platicamos tradicionalmente en estabilidad, cómo calcular o cómo aplicar este nomograma, ¿no? Eventualmente vamos a entrar en, ¿no? Los primeros, como le dije, los primeros problemas los vamos a hacer ¿cómo se llama? Con K igual a 1. Para armaduras, que sería el caso de armaduras. Entonces, ahora empezamos a platicar también lo que vendrían siendo elementos esbeltos y no esbeltos. Vimos también las tablas B41A para en su versión de atiezados y no atiezados. Dijimos que un perfil atiezado era aquel que tenía dos partes conectadas, ¿verdad? Más bien dicho, un elemento de la sección transversal que es atiezado es aquel que tiene dos partes conectadas, mientras que aquel que es no atiezado es el que tiene solamente una parte conectada, ¿no? Y aquí vimos algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo el caso de patines, el caso de ángulos que son completamente no atiezados, el caso de patines de canales. Luego vimos el caso de algunos elementos atiezados que son como el alma de vigas. Luego platicamos también sobre esto de los HSS, que son elementos también atizados. Y luego calculamos, hicimos un ejemplo muy simplificado, ¿no? De cómo revisar si el perfil tiene elementos esbeltos o no esbeltos, ¿no? En este caso, a nosotros nos dio que ambos, tanto patín como alma, tienen elementos esbeltos. Entonces, hasta ahí habíamos quedado. El día de hoy vamos a continuar nuestra plática. Entonces, en base a esta tabla, ¿sale? Yo no voy a leer todos los casos. Aquí simplemente es de ver estas figuras y leer un poquito sobre esto de la descripción de los casos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí yo les voy a dar nada más el caso 6, por ejemplo, habla sobre HSS rectangular, cómo vendría siendo la relación B entre T. Nótese que aquí es B entre T. Esto sería
por doble, ¿verdad? Haga de cuenta que en una dirección tengo un B entre T y en esta otra dirección pudiera tener yo otro B entre T, ¿no? Luego tenemos las cubreplacas. Las cubreplacas en el caso de ¿cómo se llama? Cuando tenemos las conexiones, sería en este caso el caso 7. Luego tenemos HSS circulares, donde vendría siendo esta relación, ¿de acuerdo? Acuérdense que esta limitante representa, pues ahora sí que el umbral entre lo que serían elementos esbeltos y no esbeltos. Entonces vamos a regresar a lo que sería el capítulo E, para continuar viendo la parte de ¿cómo se llama? La parte de compresiones. Déjame ir para allá. Entonces nos habíamos quedado íbamos a entrar a lo que sería E3, ¿de acuerdo? E3. E3 dice pandeo flexionante de miembros sin elementos esbeltos. Dice, esta sección aplica a elementos, perdón, a miembros en compresión con elementos no esbeltos, como se define en la sección B4.1 para elementos en compresión axial. Ya lo vimos, dice. Cuando la longitud, en el caso de la nota de usuario, dice, cuando la longitud efectiva es mayor, cuando la longitud efectiva torsional es mayor que aquella efectiva lateralmente, la sección E4 puede controlar el diseño de perfiles I, ¿sale? O columnas con sección similar, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos va a decir cómo calcular la fuerza, más bien dicho, la resistencia peso índice N. Dice, la resistencia nominal a compresión, ¿sale? Debe de ser determinada basado en el estado, bueno, será determinada basado en el estado límite de pandeo flexionante con esta expresión, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el caso de E3, pandeo flexionante. Pues en el caso de pandeo flexionante, vimos que la capacidad es 2 puntos y sería capacidad, sería FCR AG, donde FCR es el esfuerzo crítico. ¿Sale? Aquí dice FCR, aquí viene ¿lo veo? Aquí está, esfuerzo crítico, FCR, esfuerzo crítico, y AG pues es área gruesa. Área gruesa. Y aquí con FCR calculado y tenemos dos expresiones, ya habíamos visto la limitante. Nosotros en nuestros estudios previos habíamos dicho 4.71 raíz de E entre F y es el limitante para el caso de pandeo flexionante. Si mi relación KLNR es menor que esto, entonces mi expresión FCR es igual a 0.658 658 de FY entre FE todo por FY. Creo que así está expresado. Y si KLNR sobrepasa 4.71 raíz de E entre FY, sale, pues FCR es 0.877 FE, perdón. ¿Sale?
0.87, aquí está, 0.658 de FY entre FE, FY, ¿sale? Cuando KLNR es menor o igual que 4.71, ¿ok? Y cuando sobrepasa esto, aquí tendría FCR igual a esto, ¿no? Ahora, con FE, acuérdense, FE es igual a pi cuadrada E entre KLNR al cuadrado, que es el esfuerzo el esfuerzo elástico de Euler, ¿no? Esfuerzo de pandeo elástico de Euler. Ahí está. Pandeo elástico de Euler. Aquí está esta expresión. Déjenme si quieres la pongo. Aquí está abajo. FE. Es esto. Dice el esfuerzo de pandeo elástico determinado de acuerdo con la ecuación E34, que es esta. Como se especifica en la sección del apéndice 7, ¿está? Dice sección 723, o a través de un análisis de pandeo elástico, un análisis de pandeo elástico. Esto de aquí sería un análisis más sofisticado, ¿de acuerdo? Eso no lo vamos a tocar, ¿sale? Pero es posible determinar el esfuerzo por elemento estructural de un sistema estructural, ¿no? En base a un análisis de pandeos. Bueno, más bien dicho, de un análisis no lineal geométrico. ¿Okay? Bueno, esto no importa, ¿no? Esto no importa. Luego, en el caso de la torsional, digo, tenemos E4, dice, aquí déjame ponerlo a escribir, E4, sería torsional, pandeo, torsional, y flexotorsional. Ok, y luego dice, esta sección aplica para miembros con simetría simple y asimétricos, ok, y para algunos, ¿sale? Miembros con simetría doble, como en el caso de perfiles I. Aquí está, mire, como perfiles cruciformes, ¿verdad? O miembros, ¿cómo se llama? Armados, o para vigas, o para miembros con simetría doble, cuando su longitud no arriostrada, ¿verdad? Su longitud no arriostrada torsional excede la longitud no arriostrada lateral, ¿sale? Y sin elementos esbeltos, ¿de acuerdo? O sea, sin elementos esbeltos. Dice, estas provisiones también, o estas recomendaciones, más bien dicho, o estas de cálculo, también aplica a ángulos simples con la relación B entre T mayor que 0.71 raíz de E entre F y E, donde B es el ancho digamos que del lado largo, y T es el espesor. ¿Okay? Luego dice, la capacidad nominal a compresión debe de ser determinada debe de determinarse para este estado límite a través de esta expresión. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos, nótese que es la misma expresión, donde la capacidad, si quiere, la capacidad es FCR, perdón, no, su índice N, FCR por AG. ¿Okay? Y donde tenemos lo mismo, ¿no? Donde FCR es esfuerzo crítico, ¿okay? Y AG, ¿okay? Es igual a área gruesa. En este caso, FCR, aquí también, aquí lo va a leer. FCR, dice, el esfuerzo crítico debe ser determinado de acuerdo a las ecuaciones E32 y E33.
Estas ecuaciones E32 y E33 son las que vimos aquí arriba. Aquí está, E32 es esta misma, 0.658 de FY entre FE por FY, y luego E33 sería 0.877 de FE. ¿Okay? Entonces lo que cambia realmente sería FE, que sería en base al pandeo torsional o al pandeo flexo-torsional, dependiendo el caso. Entonces aquí de este lado, con FCR, le voy a poner igualito, con FCR igual a 0.658 FY entre FE, ¿verdad? Todo por FY, cuando FY entre FE es menor que 2.25. Ya lo habíamos platicado eso. Y FCR es 0.877 FE cuando FY en FE sobrepasa 2.25. ¿Ok? Y donde FE es calculado de acuerdo al caso aplicable. Entonces, el caso aplicable aquí, pues como le decía, aquí si quiere le puede leer, son 3 incisos, ¿sale? Tenemos secciones doblemente simétricas, tenemos secciones simétricas en un solo eje, ¿ok? Y tenemos secciones asimétricas, ¿ok? Entonces dice, nótese que todos hablan sobre el centro de cortante, ¿de acuerdo? El centro de cortante lo vamos a definir cuando veamos un poquito sobre el caso de ángulos dobles. Vamos a platicar sobre el centro de cortante. Por lo pronto, el centro de cortante para una viga I está exactamente en su centro, ¿sale? Ese no tiene ningún problema. En el caso de una viga I, de hecho se los voy a poner aquí, o sea, no los vamos a calcular porque no es parte de esto, ¿sale? Son temas que se debieron de haber tocado en resistencia a materiales. Sin embargo, no se tocan por la cantidad de temas que tenemos. Nomás le voy a poner esos. El canal también lo voy a poner, aunque no sé exactamente el valor, porque depende también de la geometría, ¿no? Pero el centro de cortante, si lo investiga, esto es el centro de cortante. El centro de cortante es aquel punto en donde usted debe de aplicar una carga, ¿sale? Para que no se presente torsión en la pieza, ¿verdad? O sea, si la carga está fuera de ese centro de cortante, ¿sale? Aparte de la flexión que se generaría, ¿sí? Aquí, por ejemplo, le pongo una viga, ¿no? Y entonces yo pongo esta carga aquí, P, y entonces, en teoría, esto se va a doblar así, ¿no? ¿Sale? Una viga normal. Pero cuando esa carga está ligeramente fuera del centro de cortante, aparte de la flexión que pudiera tener, también se va a torcer. También va a tener una torsión. Entonces resulta que el centro de cortante para una viga I está exactamente al centro. Aquí este sería el centro de cortante. Y en el caso de ángulos está exactamente aquí. Si usted aplica la fuerza aquí, ¿sale? Este ángulo no se va a torcer. Y si le aplica la fuerza aquí, cuando se doble este no se va a torcer. O sea, no va a tener una componente. Pero si lo aplica en el centroide, que es lo que nosotros pensamos, ¿no? Pudiera decir, no, pues lo aplico en el centroide y no se tuerce. No, al momento de aplicarle en el centroide, esto va a ser un giro, ¿no? Va a tener un cierto alabeo la pieza, ¿no? Entonces, en este caso está exactamente al centro, en la esquina, ¿verdad? En la parte central de la esquina. Y en el caso del canal, si mal no recuerdo, está fuera de la sección.
está por fuera de la sección. Esos serían los centros de cortante, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente nada más como no vamos a hacer el cálculo, le digo, a lo mejor lo más cercano que vamos a llegar a hacer un cálculo sería en el caso de tener dobles ángulos, donde un centro de cortante quedaría en el centro, o sea, aquí en el eje, ¿sale? Y el otro está fuera, por acá, exactamente en la parte central de los de estos. Entonces tenemos esta coordenada del centro de cortante Y0. ¿Vale? Aquí en este caso X0 es igual a 0 y aquí sí va a tener un valor, aquí sí va a ser diferente de 0. ¿Sale? Entonces eso no lo voy a tocar ahorita en este momento. Sin embargo, nada más lo que está considerando la especificación es de que se tuerce sobre ese eje de cortantes. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice doblemente simétricas que giran o que se tuercen en su centro de cortante. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la expresión. Entonces, déjenme ponerla aquí. Entonces, FE, para el caso de doblemente simétricas, no voy a copiar todas, es mucha información. Solamente esta, probablemente pi cuadrada CWE entre KZLZ al cuadrado más G por J, sale que multiplica a 1 sobre IX más Y. Es el momento polar de inercia, ¿no? Okay. Sería sería la expresión, ¿no? Es esta. ¿Ok? KZLZ, ¿no? Y luego tenemos para simplemente simétricas que se tuercen sobre simplemente que se tuercen sobre su centro de cortantes y donde Y es el eje de simetría, donde Y es el eje de simetría, sería esta expresión, ¿no? En ese caso, por ejemplo, esta de aquí, esta expresión E43, la vamos a utilizar para este caso que les acabo de platicar, donde su eje de simetría es el eje de las Y. ¿Sí lo ven? Este sería el eje de las X. Entonces, este sería mi eje de simetría. Y entonces esa expresión va a aplicar. Entonces serían simplemente simétricas. Sale con eje de simetría en Y que gira también sobre su centro de cortante, ¿de acuerdo? Sería FE y aquí tendría la expresión. Y ya habíamos platicado de esto, sería FEY más FEZ sobre 2H. FEY más FEZ sobre 2H que multiplica a 1 menos la raíz de 1 menos, creo que es menos 4FEY FEZ por H sobre FEY más FEZ al cuadrado. Lo que sí no sé es que falta raíz y cerrar. No me fijé si estas estaban al cuadrado cada una de ellas. Creo que no. No, están normales. Solamente el cuadrado. Dice para miembros simplemente simétricos con eje de simetría en X, como el caso de canales, ¿sale? La ecuación E43 es aplicable, pero teniendo FEY reemplazada por FEZ, X, perdón. ¿Ok?
Entonces, sería nada más cambiarlo, ¿no? Aquí viene que es FEY, FEZ, ya habíamos platicado de esto. FEX y FEY son los pandeos de Euler, es decir, pandeos flexionantes, y FEZ viene siendo pandeo torsional. Entonces, definitivamente esta ecuación, esta E43, es la combinación entre pandeo flexionante y pandeo torsional, ¿verdad? Aquí está sumando los dos, ¿no? Y luego tenemos este factor, ¿no? Que propiamente sería adimensional. Ahorita, si quiere, le voy a poner que es H. Lo voy a poner aquí, donde FEY es igual a pi cuadrada sobre E por KY LY entre RY. Es pi cuadrada E sobre KY LY entre RY al cuadrado. Y FEZ es la ecuación que ya habíamos platicado. Déjeme, si quieres, se la voy a mejor poner abajo. Es pi cuadrada CWE entre KZ LZ al cuadrado más G por J, pero aquí cambia un poquito, ¿no? Al final creo que tiene 1 sobre el área o algo así, ¿no? Voy a checar aquí. 1 sobre el área gruesa por el radio de giro al cuadrado, ¿no? El giro polar, que es esta ecuación de aquí, ¿vale? Dice que es el radio de giro polar sobre su centro de cortante, ¿no? Entonces aquí esta sería esta ecuación. Ok, y luego H viene siendo una constante de flexión, ok, por el hecho de que, como le decía, está combinado, ¿no? El efecto de la torsión junto con la flexión, y entonces tenemos que cuantificar la parte flexionante, ¿no? En base a esta expresión. Ok, bueno. Entonces aquí sería AG por R0 barra al cuadrado. Eso vendría siendo, y le decía H viene siendo una constante de flexión. Constante flexionante, ¿no? Que está definida ¿cómo se llama? En base a esta expresión aquí. La expresión E48. E48 y R0 barra al cuadrado es E49, ¿no? No sé si ponérselas. No, creo. Bueno, le voy a poner E48. No ponerlas todas. Y aquí tendría R0 barra al cuadrado es E49. Bueno, y en el último caso, en el inciso C, ¿sale? Pues es una ecuación cúbica. Es cuando tenemos secciones asimétricas. ¿Sale? Son asimétricas en sus dos ejes, sus dos direcciones. ¿Sale? Y entonces esta expresión es muy similar. Sería esta expresión. Aquí nótese que es FE menos FX, FE menos FEY, FE menos FEZ. ¿Sale? Esto le va a dar un valor cúbico, es decir, aquí tendría FE al cubo. Aquí de este lado también va a tener FE cúbica. Por este le da FE cúbica. Y por este también le da FE cúbica. Luego tendría valores de FE cuadrado, FE normal y valor constante. Dice que es ¿cómo se llama? La raíz menor de este polinomio. O sea, aquí tendría que expandir, ¿de acuerdo? Tendría que hacer la expansión de esto. O sea, tendría que calcular cada uno de estos valores, FX, FY y FZ. ¿Sale? Expandir y luego resolver con, no sé, con un MATCAD o con alguna otra, con algún método numérico, ¿sale? Que nos permita calcular esa raíz y sería el valor menor. Ok, esto de aquí es, la verdad, más avanzado de lo que deberíamos de
trabajar en este curso, no lo vamos a tocar. Por esa razón no lo vamos a tocar. Si acaso, como le digo, vamos a hacer problemas para, en el caso torsional, en el caso A, y el caso torsional, caso B. ¿Sale? El caso C, le digo, eso no lo vamos a ver. ¿Okay? Pero sí se puede aplicar. Sí se puede aplicar. Ok, luego dice, para vigas y doblemente simétricas, CW puede ser tomado como esta expresión, donde H0 es la distancia entre los centroides de los patines, en vez de un análisis más preciso, ¿de acuerdo? Para vigas T y dobles ángulos, se omite el término con CW cuando se calcule el valor FEZ y se toma X0 igual a 0. X0 como 0. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esto último, porque de hecho es lo que vamos a calcular. Aquí se calcula, aquí se me olvidó ponerle, pero es la raíz menor del polinomio cúbico. El polinomio cúbico. Y en el caso, aquí hay una nota. Ya lo habíamos visto, CW se calcula como IY por H0 sobre 4. Aquí creo que es al cuadrado. Al cuadrado. Sí. Y en el caso, esto sería para perfiles I. Para perfiles I. Ok. Y para CW se toma igual a 0 para TES y ángulos. Sí. Para TES y ángulos dobles, perdón. Y X0 se toma como 0. TES y ángulos dobles. Que sí vamos a ver un ejemplo de ángulos dobles. Entonces CW vamos a tomarlo como 0. Y aquí en este otro caso X0 es igual a 0. También para esto mismo, ¿no? Pero ya lo vimos, ¿no? Al final de cuentas no es, o sea, no nos está diciendo nada que no sepamos. Esto es exactamente en el centro, ¿vale? En el centro de lo que habíamos platicado ahorita, ¿sale? Ese es el centroide y X0 en este caso 0, ¿verdad? Por el hecho de que definitivamente el centro de cortantes coincide con el centroide, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que sería el pandeo local. ¿Sale? Este sería E7. Y aquí ya no voy a ver E6 ni E5 por lo pronto. Cuando lleguemos a las secciones armadas lo platicamos. Pero por lo pronto sería E7. ¿Sale? Este sería pandeo flex o pandeo sería pandeo flexionante o pandeo o torsional o los dos más pandeo local. Esta es la sección E7. Entonces déjeme ir a la sección E7. Está más por abajo. Digo, este es E5 no lo vamos a tocar. ¿Sale? Pero E6 sí, muy por encimita, pero sí lo vamos a tocar. Vamos a calcular estas ecuaciones en E6. Vamos a utilizarlas también. E61, E62, E62, E62A y B. Y también vamos a ver algunas restricciones de lo requerido, ¿no? Y nada más. La parte de las soldaduras y esto no lo vamos a ver porque eso ya es más para celosías, cosas más complicadas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está. Miembros con elementos esbeltos. Entonces le digo, es una interacción entre pandeo local y pandeo flexionante o pandeo torsional. ¿Okay? Entonces dice, esta sección aplica para miembros en compresión con elementos esbeltos, definidos en la sección B4.1 para elementos en compresión axial. ¿Okay? Dice, la capacidad nominal de compresión, peso índice n, debe ser el valor menor basado en los estados límites aplicables de pandeo flexionante
pandeo torsional y pandeo flexotorsional en interacción con pandeo local, de acuerdo a esta expresión. ¿Okay? Entonces, la capacidad es la interacción entre los pandeos aplicables y pandeo local. Y la capacidad, como le digo, es esta expresión que sería FCR AE, donde FCR pues es el esfuerzo crítico que no necesariamente tiene que ser el esfuerzo menor, porque el área efectiva también influye y esta área efectiva depende también del esfuerzo crítico. Dice, FCR es el esfuerzo crítico determinado de acuerdo con la sección E3 o E4. ¿Sale? Para ángulos simples, FCR de acuerdo con la sección E3 únicamente, ¿de acuerdo? Que esta situación yo nunca la he entendido, pero bueno, no he tenido chance de meterme al comentario para verlo. Por el hecho de que generalmente el ángulo simple falla también en de cierta manera en forma torsional, aunque en ángulos simples también probablemente la flexión es más asociada al radio de giro menor, que sería el radio de giro en Z, ¿no? El principal. Pero bueno, no me he metido a esto a darle una leída. Muy bien. Entonces aquí tenemos, de acuerdo a la sección E3 o E4. Y el área efectiva pues también tiene que ser calculado en base a las ecuaciones ahorita que vamos a ver. O sea, esto de aquí sería el esfuerzo crítico, pero este esfuerzo crítico puede ser, se calcula en dos, o sea, se calcula los que apliquen. FCR lo va a calcular de lo que le diga E3 y de lo que le diga E4. ¿Sale? Y le digo, no necesariamente escoge el menor, no. Vamos a hacer el análisis completo, ¿sale? Porque a lo mejor este le da menor. Estoy imaginando nada más. Vamos a suponer que este FCR aquí le voy a poner flex, le voy a poner F, y FCR aquí calcula un torsional, y vamos a suponer que FCR, no se preocupe, esto no es necesario copiarlo, es menor que FCR de torsión, por alguna razón, ¿no? Se presenta esta relación, es una asumiendo, ¿no? Pero a lo mejor el área efectiva para flexión, ¿sale? Es mayor que el área efectiva de torsión, y entonces ahí se compensa, ¿no? O sea, el área mayor con el esfuerzo menor, ¿sale? Porque tienen que multiplicar, y el área menor con el esfuerzo mayor. O sea, pudiera ser el caso, ¿no? Entonces no necesariamente es el esfuerzo menor. Eso es lo que quiero que quede claro. Que depende también del área que vayamos a calcular. ¿Okay? Eso lo voy a borrar. Para que haga ahí sus anotaciones. Sus respectivas anotaciones. Muy bien. Entonces, y el área AE sería área efectiva ¿sale? Aquí tiene una descripción un poco mayor, que es pandeo local y cosas así. Dice, es la suma de las áreas efectivas de la sección transversal basado en los anchos efectivos reducidos BE, DE o HE, ¿sale? O del área dada por la ecuación o del área dada por la ecuación E76 y E77. E76, E76 y E77. Entonces, estas expresiones, ¿de acuerdo? Aquí vamos a calcular lo que está haciendo. Vamos a hacer, déjeme explicarle qué es esta área efectiva y por qué, ¿no? Eso es basado en reducciones.
Entonces, haga de cuenta que usted tiene, vamos a poner un HSS, asumamos un HSS como ejemplo. No vamos a calcular nada por lo pronto, nada más es para ejemplificar. Entonces aquí está, usted tiene su centroide en esta zona, o sea, es una figura. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Y entonces tiene su carga aplicada aquí en el centroide, ¿no? O sea, para que no haya excentricidad, nada, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Esta sería la carga aplicada, ¿no? Pero si usted se fija, esto que le estoy poniendo y traté de hacerlo así con esta intención, es muy delgadito. ¿Sale? Esto es delgado. Entonces lo que va a causar es de que esta parte, una parte de esta, internamente se va a pandear. O sea, va a ocasionar un doblez, ¿sale? En esta zona, ¿sale? Y entonces al momento de que se doble, ¿no? Una zona central, aquí, al momento de que se doble, sale esto se pandearía hacia afuera. Ya vimos lo que es un pandeo local, vimos algunas imágenes, espero que se acuerde. Entonces, al momento de doblarse, esto ya no está trabajando. Este pedacito ya no trabaja. Entonces, este pedazo que ya no trabaja, ¿sale? Se puede retirar. ¿Sale? Se puede retirar, digo, no es literal, ¿verdad? Que se retire, sino simplemente que se asume que no existe. Y entonces en lugar de tener un HSS de esas dimensiones que teníamos originalmente, aquí le voy a poner, sería unas dimensiones H y una dimensión B, ¿verdad? Entonces en ese caso se removió, ¿sale? A lo mejor el problema en B, como no es la relación ancho-espesor no es tan grande, ¿sale? A lo mejor todavía puede pasar como un elemento no esbelto, pero en el caso de la parte del ¿cómo se llama? Sí, de la parte esta del alma, sí le tuvimos que quitar un pedazo, ¿de acuerdo? Entonces, se asume como que si le hubiéramos quitado un pedazo, aquí tendría este corte que prácticamente hicimos, ¿no? Es un corte asumido, no quiere decir que lo habíamos cortado literalmente el perfil, ¿de acuerdo? Simplemente cortamos, sale esta parte que no servía, porque la parte central es la que se va a doblar, todo este pedazo se va a cortar, y entonces en lugar de tener H pasa a tener un H efectivo, es decir, yo le mido y este va a ser ahora HE, ¿de acuerdo? Y este de aquí sigue siendo B, porque le digo, no tenemos problemas de pandeo local en este lado. Entonces el área efectiva, ¿sale? Pues aquí tendría, este pedacito va a ser el área que le voy a restar, ¿okay? Aquí yo tengo mi área gruesa completa, aquí yo tengo entonces el área efectiva. Entonces para llegar aquí pues tendría el área efectiva es igual al área gruesa menos el área que le resté, ¿sí me explico? Este cachito que le estoy quitando aquí. Y me estoy refiriendo a esta dimensión, ¿de acuerdo? No quiere decir que es todo el ancho de perfil, no. Es esta dimensión que está aquí por este espesor T. Este sería un H menos, lo voy a poner. H menos. ¿De acuerdo? Entonces, esta área que le voy a restar, sería el H menos, lo que voy a calcular, por el espesor T. Pero en este caso, esta zona también acá de este lado le tendría que restar, porque probablemente se doblaría. ¿Sale? Entonces en este caso sería por 2. No necesariamente va a ser por 2 siempre, ¿verdad? Puede ser a lo mejor un alma que que es demasiado esbelta y entonces tendríamos que quitarla, ¿no? Entonces no necesariamente, este sería el iésimo
una parte, ¿no? El 1, 2, 3, 4. Entonces, la suma de todos, ¿no? Este sería la sumatoria de todas las áreas que le tenemos que restar. O sea, sumatoria de i igual a 1 hasta n de a i menos, ¿no? Donde este sería uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Entonces es como si cortarle un pedazo y luego pegarlo, ¿no? De nuevo. Pero le digo, no es literal hacerlo, ¿no? No quiere decir que vamos a cortar el perfil. ¿Okay? Simplemente estamos asumiendo que esa área no contribuye a la capacidad. Ok, entonces vamos a continuar aquí leyendo esto. Entonces es la suma de las áreas efectivas de la sección transversal basado en los anchos efectivos reducidos, que sería BEH, DEHE. Y aquí está, ¿no? Dice, el área efectiva AE puede ser determinada al deducir del área gruesa la reducción de área para cada elemento esbelto, que es lo que acabamos de hacer. Es esta expresión. O sea, le estoy quitando este pedazo de área, ¿sale? Y entonces del área gruesa le estoy restando todas las sumas de todos los elementos que sean esbeltos. En este caso le digo son 2. Si este resulta también tener problemas de esbeltez, entonces esta área también se la voy a tener que quitar. Y entonces tendría el área gruesa menos 4 elementos, ¿no? Bueno, entonces continuemos. Luego dice elementos esbeltos, más bien miembros con elementos esbeltos, excluyendo HSS circulares, ¿de acuerdo? Entonces, esta sección se parte en dos. Una que sería para todos los elementos que no son HSS circulares y otra para que los elementos que son circulares, ¿no? Entonces dice el ancho efectivo BE para TES sería DE y para ALMA sería HE, ¿sale? Para elementos esbeltos es determinado como sigue. Y entonces tenemos esta relación FY entre FCR multiplicada por lambda R, y usted va a revisar lambda. Déjeme si quiere aquí le pongo los valores. Digo, final de cuentas, nomás para que tenga una idea. ¿Sale? Esta viene siendo mi TW. ¿Sale? Y entonces de esta expresión, o sea, por ejemplo, de este perfil, ¿sale? Yo tengo que mi H es H entre TW, en un caso, ¿no? Y en el otro sería este TF de aquí. El otro caso sería otro lambda que vendría siendo B entre TF, ¿verdad? Entonces yo voy a checar ambos casos, ambos casos. Entonces aquí tendríamos lambda y lambda R, pues ya sabe, lambda R. Bueno, vamos a poner aquí hacer un poquito mejor la nota. Para calcular AE se requiere calcular los anchos efectivos y esos anchos efectivos, como le decía, es HE para el caso de almas, BE para el caso de patines y DE para el caso de almas de TES. Entonces, y para saber qué ecuación vamos a utilizar, necesitamos se necesita checar esta expresión, lambda menos lambda R. Bueno, lambda R por raíz de FY entre FCR. Se necesita checar lambda R raíz de FY entre FCR. ¿Sale? Si resulta que si lambda que sería H en TW, o puede ser lambda
B, perdón, B entre TF, B entre T, nada más le voy a poner B entre T, o puede ser lambda igual a D entre T también, ¿verdad? Sale cualquiera de estos. Si estos valores si lambda resulta ser menor o igual que lambda R raíz de Fy entre FCR, ¿sale? No hay pandeo local. No hay pandeo local. Esto es lo que nos dice, ¿no? En el otro caso, cuando lambda es mayor que lambda R por la raíz de Fy entre FCR, ¿sale? Entonces sí hay pandeo local. Y se calcula una reducción. Se calcula una reducción. Entonces, aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando lambda es menor que esto, ¿sale? No hay ninguna reducción, quiere decir que no existe pandeo local, ¿no? Y que en el caso B, cuando es mayor que esto, entonces tendríamos que calcular esta expresión, ¿de acuerdo? Y aquí vienen, me puede decir, bueno, FEL, FCR, B, yo ya tengo definido B, ¿verdad? En el caso del ejemplo que yo estoy viendo aquí, que sería HSS, ¿sale? No sería B, sería H. O sea, esta expresión, déjenme si quieres, se la voy a poner aquí nada más, por única vez, nada más la voy a reemplazar, sería HE igual a H, que multiplica, y aquí lo mismo, ¿no? O sea, lo que viene sería 1 menos C1, 1 menos C1 raíz de FEL sobre FCR y luego por lo mismo, ¿no? Por fuera. Donde FE, o sea, ese vendría siendo para mi caso. Para mi ejemplo tendría yo esta expresión, ¿de acuerdo? Donde H es probablemente el caso de las del test, ¿no? Esta H, como le digo, es probablemente B todavía cumple, pero H seguramente que no, la relación ancho-espesor. Entonces en este caso yo calcularía HE. ¿Sale? Y aquí tenemos donde FEL pues es el pandeo local elástico. ¿Sale? Es decir, cuando el pandeo que o sea, lo que se dobla, ¿verdad? De la minita que se dobla, ¿sale? Todavía es posible regresar, ¿verdad? Que es muy raro, ¿no? Que eso ocurra, ¿vale? Pero bueno, ese es en el caso analizando de que es elástico. Eso vendría siendo FEL. Y FCR, pues es el esfuerzo crítico que hemos estado manejando. Entonces, en el caso de C1, ¿sale? Eso tendría que calcularlo en base a esta tabla, ¿okay? Dependiendo de si es un elemento esbelto, dice aquí, un elemento arriostrado, excepto HSS, paredes de HSS. Entonces serían, por ejemplo, serían almas de vigas y almas de canales, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y en este otro caso sería paredes de HSS. Estos sí serían específicamente HSS. Y aquí nos da estas dos constantes, C1, C2. Y para otros elementos, ¿sale? Como por ejemplo, patines de canales, patines de vigas sí, patines de ángulos, por ejemplo, nos dan estos valores, ¿de acuerdo? Y aquí le dice cómo vale C2, ¿de acuerdo? Le dice que o sea, si quisiera usted calcularlo en base a esta constante C1, ¿sale? Usted puede calcular C2, pero no es necesario. Al final de cuentas, esto es lo que me interesa a mí mostrarle. FEL. FEL es igual a C2 y la relación es lambda.
la relación real, perdón, la relación límite entre la real. Esto sería al cuadrado y por FY. Este es el pandeo elástico local, bueno, he dicho esfuerzo de pandeo elástico local determinado de acuerdo a esta expresión o algún análisis de pandeo, ¿sale? Pudiera ser un análisis de placa. Okay. Pero bueno, esto lo que no le comenté es de que aquí no se va a ver, vamos a ver en el ejemplo mejor, cuando veamos el ejemplo, vamos a ver que en cierto caso la reducción no aplicaría, y eso se debe a esta expresión aquí, a este término que aparece FY entre FCR. Si el esfuerzo, si FCR, ¿verdad? Si FCR es muy chico, vamos a suponer que FY es 50, por ejemplo, ¿no? Un perfil A992. ¿Sale? Y FCR termina siendo 10, por ejemplo. ¿Sale? Entonces sería 50 entre 10 le daría 5. El resultado de este factor sería raíz cuadrada de 5. Y entonces, si esta relación lambda con lambda r eran muy pegaditos, es decir, si era esbelto, no sé si me expliqué, es un perfil que era esbelto, pero que estaba muy cercano, es decir, por ejemplo, aquí a lo mejor lambda r le dio 16 y aquí resultó ser 17, ¿sale? Por supuesto que no va a tener ningún problema. ¿Sí me explico? Porque este valor se va a incrementar, o sea, este 16 por la raíz de 5 se va a incrementar, y entonces va a librarla y me va a dar el ancho efectivo. Este término de FY entre FCR, ¿sale? Nos permite analizar el caso cuando el único caso cuando FCR es muy pequeño es cuando estamos trabajando bajo el régimen de pandeo elástico, ¿verdad? Aquí déjeme si quiere hacer alguna anotación, ¿verdad? Vamos a hacer una. Aquí vendría simplemente calcular, ¿no? Hacer el cálculo. Entonces, un análisis del factor raíz de FY entre FCR, ¿sale? Arroja lo siguiente. ¿Sale? Entonces, FCR, si FCR es pequeño, o sea, tiende a ser 0, ¿sale? FY o la raíz de FY entre FCR tiende a ser infinito, ¿verdad? Tiende a ser muy grande y entonces no tengo yo problema de pandeo local. ¿Sale? FCR tiende a ser 0. FCR tiende a ser 0 cuando estamos en el régimen de pandeo elástico. Es decir, acuérdense que teníamos una gráfica más o menos así. Vamos para regresar a ver un poquito. Aquí sería KLNR. Y entonces teníamos una gráfica que iba así más o menos, ¿no? Aquí teníamos esta diferencia. Este era el 4.71 raíz de E entre FY. Y este de aquí sería el esfuerzo sigma. Este de aquí, este punto es FY. Y este dijimos que era aproximadamente 0.445 de FY. Aproximadamente. ¿Sale? Pero bueno, el hecho es de que cuando tenemos que esto tiende a ser 0, este es FCR, este sería FCR. FCR. Cuando este FCR es casi 0, es aproximadamente 0, es porque KLNR es muy bajo. Y esta zona, ¿sale? Si usted se acuerda, esto de aquí sería pandeo elástico. Quiere decir que es más susceptible que el perfil se doble antes
bajo un pandeo elástico que localmente se daña, que lo delgadito de la lámina, o sea, si es una lámina literal, ¿sale? Se doble, no se vaya a doblar antes de que ya ocurrió un pandeo elástico, ¿verdad? O sea, globalmente todo el perfil se pandea y luego después se desdobla, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere. Eso es a lo que se refiere este término FY entre FCR, raíz de esto. ¿Sale? Este término de aquí. ¿Sale? Entonces, cuando yo tengo un pandeo cuando estoy en la zona de pandeo elástico, ¿sale? Ese valor no voy a tener pandeos locales, eso es lo que quiero decirle. Entonces, cuando estamos en esto, entonces bajo esta consideración, bajo FCR tiende a ser 0, ¿sale? Entonces, no tenemos pandeo local. O sea, es más probable que exista un pandeo flexionante antes o un pandeo torsional elástico antes de que ocurra un pandeo local. En el otro caso, si FCR tiende a ser infinito, bueno, tiende a ser FY, porque no tiende a ser infinito, tiende a ser FY, ¿verdad? Tiende a ser FY, entonces este de aquí, el valor FCR entre FY, raíz, tiende a ser 1, tiende a ser a la unidad. Y entonces aquí sí existe, ¿verdad? Aquí sí hay quiere decir que estamos en un pandeo inelástico, ¿sale? Para que FCR tienda a ser FY, ¿sale? Quiere decir que estamos en pandeo inelástico. Estamos en pandeo inelástico y es muy susceptible a que ocurra un pandeo local más un pandeo global. Eso es a lo que se refiere, ¿de acuerdo? Ese término que aparece ahí, ¿sale? Eso es lo que nos sugiere. No hay... Anteriormente era muy complicado calcular la reducción de las áreas efectivas. Era muy complicado calcular el pandeo local porque nos daban unos factores Q y otras cosas, ¿no? Y esos eran para elementos atizados, para elementos no atizados, ¿sale? Y no quedaba tan perfectamente claro como ahora el qué es lo que estaba pasando con estos, el comportamiento propiamente, ¿no? Con estas ecuaciones no nos decían gran cosa. Ahorita ya estas ecuaciones, como le digo, están perfectamente explícitas, ya sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? O hacia dónde se están tratando de llevar esto, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí va a llegar la parte de especificación. Por lo pronto, vamos a empezar a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Le voy a calcular la capacidad de un perfil. La capacidad de un perfil a compresión. Basado en la especificación. Entonces, voy a hacer dos ejemplos y posteriormente usted se va a llevar como una evidencia un tercer ejemplo. Entonces, denme un segundo para preparar las notas y para continuar con esto y ya ver directamente lo del ejemplo, ¿no? Un segundo. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar el primer ejemplo, o más dicho, el primer problema de esta parte de compresión. Este sería el problema 8 de esta fase.
Problema 8. Aquí sería determine la capacidad a compresión de una viga o de una columna, con sección W 14 por 74, okay, de acero ASTM A992 con un FY de 50. Okay. Y que tiene una longitud L de 20 pies, ¿vale? Listo, así tal cual. Este es el problema 8. Le digo, esto de aquí vendría siendo, por ejemplo, la capacidad de compresión, ¿vale? No tan literal, porque existen, los apoyos no están perfectamente articulados. Ya ahorita si quiere pudiéramos platicar sobre ello, pero pudiera ser, por ejemplo, una armadura como las que veíamos al principio del curso. ¿Sale? Y estructuralmente el que vamos a analizar sería este de aquí. Denme un segundo, déjenme ponerle aquí unos apoyos. El que vamos a analizar sería, probablemente pudiera ser este de aquí. Ese de ahí, donde estos son 20. Donde esta longitud sería 20 pies. Okay. Que son aproximadamente 6.10 metros, ¿no? Aproximadamente 6 metros. ¿Perdón? Entonces, ese es estructuralmente es el que vamos a analizar. ¿Sale? En este caso, la conexión, le digo, pudiera ser, por ejemplo, generalmente vienen así. O sea, viene un perfil I, entonces sería empleado, ¿de acuerdo? Vendría más o menos así. Y de aquí generalmente lo que se busca es que tenga continuidad, ¿no? Aquí pudiera entrar, o sea, que tenga algo de continuidad. Ok, y luego aquí generalmente vienen unas placas, ¿verdad? Y esas placas pues hacen que entren estos perfiles aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Me explico, o sea, que esto tenga continuidad. Aquí llegaría el otro elemento, aquí no me interesa verlo, ¿vale? Sería la conexión, ¿de acuerdo? Este elemento sería este elemento sería y estos dos elementos serían estos, ¿de acuerdo? Entonces más o menos se vería así, ¿de acuerdo? Entonces, como tiene continuidad, ¿verdad? Como esto tiene continuidad, aquí hay una continuidad entre y ¿sale? Y y luego aparte, tiene, le digo, son unas placas, y si tiene tornillos aquí, ¿verdad? ¿Sale? Pues no es propiamente una articulación, que diga una articulación, no es una articulación. O sea, tiene va a tener estos tornillos que están aquí, van a generarle un par aquí, ¿verdad? Y un par aquí, o sea, es decir, van a generar un momento. Va a haber una transferencia de momento, acá de este lado también una transferencia de momento, y de aquí una transferencia de momento con Entonces,
articulado no está, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, vamos a asumir, debido a que no tenemos un software que nos ayude, nos permita calcular todo esto, ¿no? Estas continuidades que no tenemos, entonces vamos a asumir que el elemento está simplemente, que está apoyado mediante unas articulaciones, ¿de acuerdo? Este sería el análisis que yo voy a considerar. Donde esta distancia son los 20 pies. Esta es la hipótesis, ¿de acuerdo? De análisis. ¿Vale? Entonces, no es propiamente una articulación, pero bueno, vamos a asumir que es una articulación, ¿de acuerdo? Así es como está. Ok, el perfil, bueno, tiene es la sección transversal. Es la W14 por 74, sale con propiedades geométricas de 2 puntos. Aquí tenemos las propiedades geométricas, entonces déjeme ponerle aquí primeramente el perfilito. Y necesitamos, como le decía, las dimensiones, ¿no? De esto. El espesor necesitamos esta distancia y este espesor también. Entonces, déjenme buscarlo aquí en la aplicación esta. Existen otras aplicaciones que ya nos traen calculadas ya nos traen calculadas todas las propiedades geométricas, ¿verdad? Anteriormente yo utilizaba otra que traía todas las propiedades geométricas. Sin embargo, dejó de funcionar para versiones de Android más recientes. Entonces, aquí sería 0.79, 0.45. Aquí la altura son 14.20. Okay, y aquí tendríamos 10.1. Okay, el área gruesa, estas serían las propiedades, le digo, el área gruesa me da 21.80 pulgadas cuadradas. La inercia en X me da 795 pulgadas cuartas. La inercia en Y es de 134. Radio de giro en X, radio de giro en Y, radio de giro en X es 604. Aquí me da 2.48. La constante de torsión J es igual a 3.87 pulgadas cuartas. Nótese que es muy poquito, ¿verdad? Comparado con la inercia, ¿verdad? La inercia es 795 y 134. Si sacamos el momento polar de inercia, que sería la suma de las dos, ¿sale? O sea, la suma de las dos andan dando casi alrededor de los 1000, ¿no? En el momento polar de inercia, ¿sale? Pero acuérdense que el momento polar de inercia solamente sirve para secciones circulares, ¿sale? Entonces en el caso de la J, que es la constante de torsión, ¿sale? Pues me anda dando muy poquito porque es una sección abierta, ¿de acuerdo? La capacidad está dada por esa sección. Y aquí tenemos otras cosas.
Déjeme buscar. Bueno, no viene exactamente, pero vamos a hacer el cálculo. Vamos a calcular CW. ¿Sale? Esa CW la vamos a tener que calcular. Sería la inercia en Y, que son 134, por la distancia que hay entre estos dos patines. Pues tengo 0,79. Quitar medio espesor de arriba y medio espesor de abajo. Entonces serían 14.2 menos 0.79. Eso me da 1341 al cuadrado sobre 4. Eso vendría siendo mi CW. Entonces serían 134 por 31 por 13.41 entre 4. Esto me da 6024 pulgadas sextas. Luego tengo la relación BF sobre 2TF y tengo la relación H en TW. Sale que esta no va a ser exacta, ¿de acuerdo? Esta, porque acuérdense que tengo que quitarle el redondeo. O sea, el redondeo este que tendría aquí, ¿sale? Tendría que tener ese radio de giro, ¿sale? Pero esta información es, pues digamos, está limitada, ¿no? Pero bueno, de todas maneras sirve, ¿no? Al menos para hacer un cálculo. Entonces BF en este caso sería 10.1 sobre 2 por el espesor, que sería 0.79. ¿Ok? Entonces serían 10.1 entre 2 y entre 0.79. Esto me da 6.39. 6.39. Y en el caso de H en TW, pues sería el 14.2 menos 2 espesores de patín, menos 0.79 por 2. ¿Sale? Eso sería la distancia libre entre 0.45. ¿Sale? Aquí sería, bueno, déjeme, por 0.45 le voy a poner. O sea, la distancia libre H, que no, le digo, no es exacta, sería 2.62 entre 0.45. Y eso me va a dar mi relación H en TW entre 0.45. Eso me da 28. Lo voy a redondear porque le digo que este no es 12.62, es un poco menos. Entonces lo voy a dejar en 28. Me da 28.04. Lo voy a dejar así. Pero es menos esto todavía. ¿De acuerdo? Entonces, si anda muy pegadito, pues a lo mejor ahí pudiéramos, digamos, de alguna manera salvarlo. Bueno, entonces ahí está. Esas serían las propiedades geométricas que necesitamos. No creo que nos hace falta algo más. Entonces, lo primero que vamos a calcular, ¿sale? Sería pues calcular la estabilidad local. O sea, ver si localmente tengo algún problema. O sea, pandeo local. Entonces, vamos a ver. Como 8.1. 8.1 es del test local. Y entonces vamos a subdividir esto en dos. Sería patín. Okay. En este lado de acá, de este lado ponemos alma. Okay. Y entonces para el patín, que es no atiesado, y para el alma, que es atiesada, yo ya tengo los valores lambda. Mi valor lambda de patín es 639, que es el que acabo de calcular. Y el valor para el alma, lambda, sería 2804. Okay. Entonces, ahora lo que tendría que hacer es irme a la especificación. Voy a ir a la especificación. Aquí voy a ir a la tabla B41. Está, B41A. Entonces yo tengo un perfil comercial que es un W14x74, es el que estoy utilizando. Entonces en ese caso voy a utilizar el caso 1, que es el patín de sección rolada, ¿verdad? Comercial. Esta es la relación B entre T, por eso utilicé BF entre 2TF.
porque es medio patín, ¿sale? Y el espesor, ¿de acuerdo? Entonces, esta es mi relación limitante, 0.56 raíz de E entre F y E. Entonces, mi caso aplicable es el caso 1, donde mi lambda R está dada por 0.56 raíz de E entre F y E. ¿Sale? Y entonces nada más sería sustituir esto, ¿no? O sea, aquí sería 0.56 raíz de 29.000, modo de elasticidad entre F y E, que es 50. Okay, entonces aquí me va a dar lambda R. Entonces déjame ponerle aquí raíz de 29.000 entre 50, entonces me da 24.08 y luego por 0.56 me da 13.49. Ok, en el caso del alma, que es atiesada, ¿sale? Aquí lo busco. El caso de los atiesados, luego tengo almas de vigas roladas o armadas y doblemente simétricas o canales. Entonces esta es la expresión, es el caso 5. Entonces aquí tendría caso 5, donde lambda R me da que es la raíz de 1.49 raíz de E entre F y E. Entonces aquí sería 1.49 raíz de 29.000 sobre 50. Entonces este le dije que era 20, no sé, no recuerdo, pero bueno, déjenme calcularlo de nuevo. Creo que es 2804, algo así. 29.000 sobre 50, 2408. 2408 y luego por 1.49, esto me da 35.88. ¿Sale? Entonces, si comparamos, aquí tengo yo que 6.39 es menor que 13.49. ¿Sale? Por lo tanto, aquí decimos que esto es no esbelto. ¿Okay? Y acá de este lado tengo que 2804 es menor que 3508, perdón, 3588, entonces también es no esbelto. Okay. No esbelto. Entonces, con estos resultados que acabo de terminar, me voy a ir a la tabla E11. ¿Sale? A ver qué me arroja. Entonces voy a la tabla E11. Aquí está. Seccioné. Tabla E11. Entonces es sin elementos esbeltos. ¿Vale? Es un perfil IW14 por 74. Entonces los casos aplicables serían el caso E3 con pandeo flexionante y E4 con pandeo torsional. Entonces aquí, de la tabla esta, yo tengo que evaluar los estados límites. Son 2 puntos y entonces tengo E3, que es pandeo flexionante, y E4, pandeo torsional. Y eso es lo que voy a revisar ahorita. Entonces, ahora lo que voy a hacer sería checar la esbeltez. Entonces, 8.2 sería esbeltez global o relación de esbeltez. Relación de esbeltez. Y entonces aquí voy a calcular KLNR
KX, LX entre RX. Y también voy a calcular KY, LY entre RY. KY, LY entre RY. ¿Sale? Y entonces, en este caso en particular, como le decía, como es una armadura, ¿sale? En este caso, tanto KX como KY se consideran como si fueran uno. ¿Sale? Esa sería mi aproximación, ¿no? ¿Sale? Es mi hipótesis que estoy yo considerando, que están articulados, ¿no? De hecho, es la hipótesis fundamental de las armaduras. Entonces, en este caso, están articulados en ambas direcciones. Incluso acá de este otro lado, ¿sale? Aquí yo tendría también otro elemento, ¿verdad? Que generalmente es una armadura muy pequeñita, ¿vale? Más o menos así. ¿Sale? Y entonces, si vemos el contraste de rigidez de esta viga contra esta armadurita, que es muy pequeñita, ¿sale? Pues claro que está articulado, ¿verdad? Acá de este lado también tengo esa armadurita muy pequeñita. ¿Sale? Entonces, está articulado, ¿no? Pudiéramos asumir que está articulado en ambos extremos, tanto en la dirección en X como en Y. Entonces, aquí de este lado, nuestro K en este caso es 1. La longitud, pues es también 20. Aquí le voy a poner con L igual a 20 pies, que en pulgadas serían 20 por 12, a 240 pulgadas. Entonces aquí serían por 240. Y luego entre el radio de giro en X es 604. Y acá de este lado sería 1, 240. Y el radio de giro en Y es 2.48. Entonces 240 entre 6.04, esto me da 39.74 aproximadamente. Y acá de este lado tendría 240 entre 2.48. 2.48. Tengo 96.8. 96.8. Y entonces este es el que gobierna, ¿no? Es el crítico. ¿Ok? Pero en ambos casos, todos son menores que 200. O sea, los dos son menores que 200. ¿Vale? Por lo tanto, también cumplimos la sección E2, ¿no? La limitante de relación de esbeltez. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, 8.3 sería capacidad por pandeo flexionante. Pues aquí, basado en la sección E3, ¿vale? Entonces, para saber qué es lo que qué ecuación de FCR tenemos que usar, tenemos que ir a la sección E3, ¿sale? Y entonces vamos a comparar el KLNR que acabamos de calcular con respecto a estas limitantes, ¿de acuerdo? A esta limitante de 471 raíz de E entre F y E. Entonces, basado en la sección esta, tengo que analizar 471 raíz de E entre F y E. Esa es mi primera limitante. 4.71 raíz de 29.000 sobre 50. Entonces serían 2408, bueno, sería 4.71 por 24.08. Y esto me da 113, aproximadamente 113.4. ¿Okay? Eso sería el crítico que yo consideré, acuérdense, de lo que acabo de calcular, es 96. Entonces 96.8 es menor que 113.4. ¿Sale? Entonces checo aquí en la ecuación.
¿Sale? Entonces tendría, ¿cómo se llama? Aquí de este lado tengo 96, acá de este lado 113, entonces sería esta ecuación. Y estoy en el lado del pandeo inelástico, ¿de acuerdo? Entonces sería FCR.658 de FY entre FE y lo por FE. Entonces, de esto mismo, vemos que FCR es calculada de la ecuación ¿qué? E32. La ecuación E32. Entonces, FCR es igual a 0.658 FY entre FE por FY. ¿Sale? Aquí tenemos que ponerle donde FE dice que es pi cuadrada E sobre K ln R al cuadrado. Y entonces en este caso aquí tendría pi cuadrada 29.000, que es mi modo de elasticidad, entre K ln R, pero K ln R en este caso es 96.8 al cuadrado. Pues tendríamos por 29.000 entre 96.8, luego entre 96.8. Esto me da 30.55. Voy a poner 5 KSI. Okay, ese sería mi esfuerzo elástico. Ok, déjame nomás checarlo. 3.6 por 3.1416 por 29.000 entre 96.8 y entre 96.8 otra vez. Sale, entonces es 3.55. Entonces, ya teniendo este valor, pues nada más sería sustituir, sería 6.658. Aquí tendría 50 entre 30.5 y todo que multiplica a 50. 50 entre 30.5 me da 1.66, entonces sería 0.658 a la 50 entre 30.5, ¿vale? Y luego por 50. ¿Sale? Entonces mi esfuerzo crítico sería 25.2. Ese es el esfuerzo crítico. Y entonces la capacidad nominal y de diseño es los puntos, y entonces ya nada más pues aplicamos, ¿no? Acuérdense que la capacidad nominal decía que es AG por FCR. Aquí está la capacidad AG por FCR, está, y con phi de 0.9, acá está arriba, phi de 0.9. Entonces ahí está, nada más hay que aplicar esa es la multiplicación, ¿no? Entonces, AG es 2180 por el 25 que acabo de calcular, 25.2, se da por 21.80, y esto me da 548.8 548.8 kips. Okay, y ya con phi me da 493.9 kips. Esta sería la primera capacidad. Ese es el primer estado límite. Acuérdense que
lo que me dice aquí la tabla es de que el estado límite que tengo que calcular sería lo que me dé E3 y lo que me dé E4. Entonces ya acabo de calcular E3, hace falta lo que me dé E4 y voy a checar los dos, y entonces el que me dé menor es el que gobierna, ¿no? Entonces ahora sí vamos a poner 8.4. Capacidad por pandeo torsional. Capacidad por pandeo torsional. Y esto de aquí, pues tengo que ir a la sección E4. Vale, entonces, como es una doble simétrica, es directamente de esta sección E4. Como es doblemente simétrica, vamos a calcular la ecuación E42. Entonces, por ser doblemente simétrica, y de la sección E4, FE, perdón, es igual a pi cuadrada CWE entre KZ LZ al cuadrado más G por J, que multiplica a la suma de las inercias. Ok, entonces en este caso, y para todos los casos que vamos a trabajar en esta clase, sale KZ va a ser tomado igual a 1. Para todos los casos. No nos vamos a meter en cómo evaluar esto, porque está fuera del enfoque de este curso, ¿de acuerdo? O sea, este curso es introductorio al diseño, ¿de acuerdo? Y LZ sale en la mayoría de los casos, también lo vamos a igualar a la longitud, ¿cómo se llama? A la longitud libre, ¿de acuerdo? Entre apoyos. Entonces en este caso sería igual a 20 o a 240 pulgadas. Entonces nada más sería sustituir. Aquí tendríamos entonces pi cuadrada, CW nos dio casi 6000, ¿verdad? 6024. Sería 6024. Vale, E es 29000. Ok, y luego KZ, LZ tendría 1, 240, esto va al cuadrado, más G. G, por cierto, no lo he visto en la especificación, pero si quiere aquí están, déjenme ver si quiere se lo muestro. E, de hecho E viene arriba, no lo recuerdo. No aparece. Aquí está, E. En la misma especificación, en la sección E3, E viene igual a 29000, ¿de acuerdo? 29000. Y en la sección E4, G es igual a 11200. Aquí está, 11200. Entonces, aquí tendríamos 11200 por lo que nos dio J, que serían 387. 3.87, ¿sale? Y esto lo cerramos y luego lo sumamos, ¿no? Las inercias. Aquí serían 795 y 134. 795 más 134. Entonces nada más sería hacer el cálculo de esto. Okay. Esperen un segundo. Pues tendremos 3.1416 por 3.1416, luego por 6024 por 29000 entre 240 y entre 240 una vez más. Esto me da, este primer término me da 29.900
34 más lo que me dé aquí, serían 11.200 por 3.87, esto me da 43.344 sobre la suma de las inercias que le voy a poner 795 más 134, esto me da 829, perdón, 929. Entonces ya nada más es de hacer la última operación. Entonces es 29.934 más 4.334 entre 929. ¿Sale? Esto me da 78.88 KSI. Hubiera puesto 78.9. Y en este momento ya sabemos cuál es el que gobierna. Cuando FE es mayor que el otro, generalmente el que, bueno, es un hecho que va a gobernar el que nos dé menor. Pero de todas maneras aquí voy a hacer el cálculo. Entonces aquí voy a hacer FY entre FE, ¿vale? Que es 50 entre 78.9. Espero que no me haya equivocado nada en este problema. Esto me da 0.63, que es menor a 2.25. Acuérdense que en la especificación nos dice el otro límite es calcular. De todas maneras me dice aquí, ¿verdad? Dice FCR debe ser determinado, estoy en la sección E4, debe ser determinado de acuerdo con la ecuación E32 o E33. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los dos? Pues aquí sería, en este caso, el E32. ¿Sale? Porque FY entre FE es menor que 2.25, ¿sale? Que es el caso que acabamos de obtener. Entonces aquí sería FCR es de la ecuación E32. Entonces, donde FCR es igual a 0.658 de FY entre FE, que multiplica a FY. Y entonces aquí tenemos 0.658 a la 0.63, porque ya calculamos este valor, y luego todo por 50. ¿Okay? Entonces sería 0.658 a la 0.63 y luego por 50. Esto me da 38.41. 38.40 KSI. Okay. Y entonces ya nada más directamente la capacidad es igual. En el E4 viene la capacidad. E4 me dice, la capacidad nominal es FCR por AG. Nada más. FCR AG. Entonces finalmente la capacidad nominal y de diseño es 2 puntos, y entonces aquí tendría es AG por FCR. De AG es 2180, que eso es lo que puse acá. Aquí está 2180 por el esfuerzo que le dije que era 38.4. O sea, desde el momento en que usted calcula FE, ¿sale? Y el que le dé mayor de F, perdón, el que le dé menor de FE es el que gobierna. Entonces, aquí nada más sería 2180 por 38.4. Esto me da 837.1 kips. Y con phi por punto 9 me da 753.4 kips. Esta sería la otra capacidad. Ahí está. Con las dos capacidades. En un último inciso 8.5 voy a poner un resumen, igual como lo hacíamos en el caso de tensiones. Entonces aquí ponemos una tablita. Aquí sería E2 límites
tendríamos phi, capacidad nominal. Aquí sería pandeo flex. Aquí pandeo tor. ¿Sale? Y entonces esta capacidad está en kips. Entonces esta es la que acabo de calcular, serían 753.4 y la que calculé en el caso de fluencia es 493.9. 493.9. Ok, entonces obviamente de estos resultados nos dice que gobierna pandeo flexionante con una capacidad de 493.9 kips, o lo que sería lo mismo en toneladas. 493.9 por 0.454 me da 224.2 toneladas. Esa es la capacidad del perfil. Bueno, hasta aquí sería el resultado. Esto de aquí sería compararlo contra la acción de la armadura, ¿verdad? Del análisis estructural que me da, igual como lo vimos en el caso de tensión. ¿Cuánto nos da esto? ¿Qué fuerza es la que tengo aquí? Y comparar con esto. A ver si nos da. Bueno, entonces hasta aquí la vamos a dejar. Muchas gracias. Hasta luego.